Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street, sesión de importantísimas subidas en Europa, sobre todo en la bolsa alemana, tras ese principio que parece de acuerdo de paz ya entre Rusia y Ucrania. Parece que ha entrado Estados Unidos de por medio y ha dicho aquí hay paz sí o sí. Así que bueno, en principio parece que se va a poner fin a esa guerra y de momento las bolsas europeas se lo están tomando muy bien, cae el petróleo, cae el gas, es decir, ¿qué implica todo esto? Pues que también la inflación pues podría contenerse un poquito más en Europa. De ahí que estemos viendo que quizás el IBEX 35 no se está contagiando de esas subidas tan fuertes que sí que estamos viendo en otros índices. ¿Por qué? Pues porque eso a los bancos no les acaba de convencer. ¿Por qué? Porque si vemos que la inflación está contenida, lo más probable es que continúen bajando tipos de interés. Fijaros lo que comentábamos ayer. Por lo tanto, si bajan los tipos de interés, ganan un poquito menos de dinero y eso implica que a lo mejor no se lo tomen muy bien en los mercados las cotizaciones de los bancos. De ahí que estemos viendo ya el IBEX 35 pues con una subida pero bastante más tímida que lo que estamos viendo en el resto de Europa. Hoy también conocíamos el dato del IPP en Estados Unidos, el índice de precios al productor, que va relacionado con la inflación, y veíamos que se mantenía un poquitín por encima de la previsión, pero de momento esto no ha provocado ningún revuelo en los mercados. Que tener en cuenta que ayer, tras ese dato del IPC en Estados Unidos, veíamos caídas bastante importantes que luego al final de la sesión se recuperaron bastante bien. Yo creo que tras esa noticia de que podría haber un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Así que bueno, así nos estamos moviendo. Continúa la volatilidad. Ahora parece que no es por los aranceles, ahora parece que es por esta noticia que en principio puede ser bastante positiva para Europa. Así que bueno, también se ha comentado que Trump va a volver a hablar dentro de poco de aranceles, así que la fiesta, sin lugar a dudas, va a continuar. Antes de ver esas tres acciones que vamos a ver hoy, os recuerdo que os decía ayer que este domingo, aparte de ese vídeo del resumen semanal, tendremos para todos aquellos que sois miembros del canal un nuevo mega consultorio. Ya me habéis ido dejando algunos de vosotros esas acciones que queréis que analice en esa publicación exclusiva para los miembros del canal, así que quien todavía no haya dejado las acciones que queréis que analice, pues me las podéis dejar todavía en esa publicación que dejaba ayer a la misma hora que publicaba este vídeo. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver Nvidia, como cada jueves estamos viendo cómo ha intentado un rebote, pero parece que ese rebote se ha frenado un poquito ahora en el gráfico, así que vamos a analizarlo, no sea que estemos marcando un techo para continuar con la corrección. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Tesla. Habíamos visto una caída espectacular en las últimas semanas, igual que la subida fue muy vertical, la caída ha sido muy vertical, pero ahora sí que es verdad que parece que se estaba recuperando un poquito. Vamos a ver si ya podemos poner fin a la caída. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es una de las acciones que más han subido en las últimas semanas, y es Alibaba. Yo creo que es una acción que evidentemente está muy relacionada con el mercado chino, que cotiza también en Estados Unidos, pero que estamos viendo que lo está haciendo muy bien y quizás podríamos empezar a experimentar algún movimiento interesante para pensar que ya hemos hecho un suelo en el mercado. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con las tres acciones de hoy. Fijaros, la primera de ellas que vamos a analizar es Nvidia. Y a finales de enero empezamos a ver una caída bastante fuerte cuando vimos todo el tema de la inteligencia artificial china, de la historia. Bueno, esto lo hemos comentado anteriormente. En esa caída perdió la media de 70 sesiones, que había actuado muy bien como soporte en la parte alta, fijaros, y se fue hasta la media móvil de 200 sesiones. También perforó por el camino la directriz alcista que veníamos viendo desde agosto. Desde la media de 200 sesiones, pues fijaros que la puso en riesgo, pero la zona que teníamos marcada como soporte, los $114, actuó como soporte y desde ahí volvió a repuntar. Y fijaros como en el repunte decíamos que si conseguía superar la zona de los 129, pues ya sería positivo para pensar que quizás nos podemos ir a cerrar todo el gap que teníamos hasta la zona de los 142. Pero teníamos por el camino una posible resistencia que era la media móvil de 70 sesiones. Anteriormente había actuado como soporte y ahora podría llegar a actuar como resistencia. Fijaros cómo en un primer momento en la sesión de este lunes se iba hasta ella y el resto de la semana pues empezaba a titubear alrededor de la media móvil de 70 sesiones. Hoy de nuevo estamos viendo cómo intenta superarla. De hecho, ahora mismo, según la estamos analizando, vemos que la está consiguiendo superar. Esto podría ser una señal bastante positiva, pero necesitamos que se confirme claramente la ruptura a cierre. ¿Para qué? Para que a partir de esta zona nos vayamos a cerrar el gap entero hasta la zona de los 142. ¿Por qué?
Porque si ahora empezamos a ver que la media de 70 sesiones actúa como resistencia, sería una muy mala señal, porque podría estar haciendo el típico movimiento de cuando comenzamos una tendencia bajista, que es romper su antiguo soporte principal, que es la media de 70, se va hasta la media de 200, rebota un rebote técnico hasta la media de 70 para formar el primer máximo claramente ya decreciente y a partir de ahí continuar con la tendencia bajista. Por lo tanto, si ahora conseguimos mantenernos por encima de la media móvil de 70 sesiones, pues evidentemente puede ser muy, pero que muy buena señal. Fijaros como todavía no hemos superado los máximos que veíamos en la sesión de lunes, que estaba en la zona de los 135 y hoy hemos llegado a los 134,95, pero estamos muy cerquita. A ver, un cierre por encima del máximo que vimos el lunes puede ser una señal bastante positiva. Lo que hay que vigilar ahora, si continúa con el impulso, es que no sea que la antigua directriz alcista ahora actúe como resistencia y nos vayamos hasta esa zona. Pero podría ser un movimiento que podemos llegar a pensar que incluso también es positivo, porque a lo mejor ahí ya conseguiríamos superar la media de 70, aquí podríamos ver una pequeña corrección, ¿por qué no? Para consolidar de nuevo como soporte la media de 70 y continuar con el impulso para buscar de nuevo la zona de máximos y ver si esta vez ya sí que sí es la definitiva en la que conseguimos romper todo el movimiento lateral que llevamos viendo, fijaros, desde junio. Llevamos 7 meses en un movimiento lateral y a partir de esa zona, pues como decimos, conseguimos mantenernos al alza. La pega, pues que fijaros que con el rebote que estamos viendo, el volumen ha sido decreciente. ¿Eso que nos marca? Pues que a lo mejor se le está acabando un poquito la fuerza y que puede ser complicado mantener la subida. Pero bueno, yo creo que ahora mismo en el más corto plazo, fijaros ese movimiento lateral entre la zona de 133 y los 129. Es decir, si no perforase ahora los 129, aunque veamos que no cierra por encima de la media 70 todavía, tendríamos que seguir poniendo ahí el objetivo. Si pierde los 129 es cuando nos podríamos ir a buscar la media de 200 de nuevo, que está a los 120,60. Fijaros en el gráfico horario, que bien se ve el rebote que hemos visto y que ahora está luchando por mantenerse sobre la media de 200. Fijaros que aquí tenemos un claro techo. Si lo supera, nos podríamos ir hasta cerrar esa zona del gap alrededor de los $142 en el gráfico. Vamos a ver también el gráfico semanal. Y fijaros cómo la vela de la semana pasada era muy positiva, nos marcaba que podría seguir manteniéndose al alza esta semana y así ha acabado siendo. Y de momento estamos cerrando por encima de la media móvil de 6 sesiones y eso es muy buena señal. Sería maravilloso ver un cierre semanal muy cercano al cierre que veíamos en esta vela de aquí, de la semana del 20 de enero. Muy positivo sería, porque cerraríamos de nuevo la semana máximo, nos indicaría que puede seguir manteniéndose al alza y eso puede que por inercia nos llevase de nuevo a la zona de máximos que tenemos sobre los 150 en el gráfico. Y la vela mensual, pues fijaros que está siendo muy buena de momento. Y fijaros cómo si consigue mantenerse al alza y cerrar el gap, y se mantiene en esa zona de cara a final de mes, lo que va a acabar haciendo es un envolvente alcista y eso revertiría la malísima vela que vimos en el mes de enero y eso nos marcaría que podemos estar cerca de poner fin a todo el movimiento lateral que tenemos por aquí en el gráfico, fijaros, desde el mes de junio y que podríamos seguir con la tendencia alcista que ahora parece que se ha puesto en pausa. Por lo tanto, la cotización de Nvidia lo está haciendo muy bien. En el corto plazo vemos cómo se encuentra con esa resistencia ahora mismo, pero que estaría bastante cerca de poderla superar. Y en el medio largo plazo, sí, yo creo que de cara a final de mes vemos que mantiene el impulso, podría indicar que podemos estar cerca de la ruptura del movimiento lateral que venimos viendo en los últimos meses. Evidentemente, como veamos una corrección de aquí a final de mes, pues se va a complicar muchísimo la vida. Pero de momento podemos pensar que lo estaría haciendo bastante bien la cotización de Nvidia. Hay que tener en cuenta también que es una de las acciones que todavía, de las más importantes de Estados Unidos, que todavía no ha presentado resultados, por lo tanto, cuidado porque cuando venga esa presentación de resultados todavía podemos esperar bastante volatilidad y a lo mejor ahí es cuando vemos claramente esa ruptura al alza o si por el contrario da continuidad a una posible tendencia bajista que podría haber comenzado en el 2025. Vamos a continuar con la segunda de las acciones, que es Tesla. Y fijaros que decíamos al principio del vídeo que la subida había sido muy vertical y que ahora también estábamos viendo una caída bastante vertical. Fijaros que la cotización se ha ido justo hasta el mínimo que teníamos por aquí, que teníamos en noviembre. Pero esa zona era bastante interesante porque habíamos dejado ahí un gap
fijaros, pendiente de cerrar la zona de los 324,68. Y fijaros cómo el mínimo de ayer llegó muy cerquita de esa zona de nuevo. Fijaros cómo ese gap estaría actuando ahora como un imán en caso de la corrección que hemos visto ahora mismo. ¿Podría ser el objetivo de esa corrección para seguir manteniéndonos al alza? Pues podría ser perfectamente. El problema es que ha perdido esa media móvil de 70 sesiones y una vez que hemos perforado esa media móvil de 70 sesiones, pues ahora no queda otro remedio que vigilarla porque podría llegar a ser una nueva zona de resistencia. Por lo tanto, ¿qué deberíamos ver ahora la cotización de Tesla para pensar que simplemente hemos visto una corrección y que no va a acabar perdiendo todo lo ganado desde el mes de octubre? Pues que consigue superar de nuevo la media móvil de 70 sesiones. Si la superase, podríamos irnos hasta la zona de los 382, la media de 70 hasta los 365. En los 382 tenemos el suelo que teníamos entre el mes de diciembre y el mes de enero y que evidentemente esa zona también la deberíamos valorar ahora mismo como resistencia. Pero a partir de ahí ya la situación se pondría bastante bien y podríamos empezar a pensar que simplemente ha sido una corrección en la tendencia alcista para seguir manteniéndonos al alza. ¿Una corrección muy fuerte? Sí, muy fuerte la corrección, pero es que evidentemente la subida que hemos tenido desde el mes de octubre ha sido espectacular. En la cotización, fijaros cómo de los mínimos que teníamos el 23 de octubre a los máximos, la subida ha sido del 130%, una auténtica barbaridad. Que ahora estemos viendo, fijaros, de máximos a los mínimos una corrección de alrededor del 30%, pues tampoco es para echarse las manos a la cabeza. Es algo que puede encajar perfectamente. Ahora, pues bueno, fijaros cómo lo viene haciendo bastante bien en la sesión de hoy. Estamos viendo un rebote del 6%, pero necesitamos atacar y superar, como os digo, esa media móvil de 70 sesiones lo más rápido posible. Además, ¿por qué? Pues porque fijaros que la media de 6 sesiones ha cruzado a la baja la media de 70 y eso puede ser una señal de que está virando la tendencia y eso no sería positivo. Fijaros como por aquí en agosto y en octubre también perforó la media de 6 sesiones, la media de 70, pero rápidamente la consiguió recuperar porque el repunte volvió a ser bastante importante. Por lo tanto, ahora necesitamos saber lo mismo para pensar que simplemente ha sido un sustito y que podemos continuar con la tendencia alcista en el gráfico de Tesla. Vamos a ver también el gráfico horario para verlo un poquito más de cerca y fijaros cómo la caída, como decimos, fue muy vertical, pero ahora está repuntando bastante bien. Fijaros, se aprecia muy bien en el gráfico horario una posible zona de resistencia por aquí, en los 360, donde teníamos este movimiento lateral del mes de noviembre. Recordad que acabamos de decir que la media de 70 sesiones está a los 365 y en el gráfico horario apreciamos esa resistencia en los 360 y fijaros cómo la media de 70 está a los 366, es decir, en ese rango de movimiento entre los 360 y los 366 puede que haya una parte de la oferta que esté esperando a la cotización para volver a entrar de nuevo. Si eso sucede, pues habrá que probar ahí la fortaleza que tiene ahora mismo la demanda para poder continuar con el impulso y seguir manteniéndonos al alza. Vamos a ver el gráfico semanal para ver un poquito más la perspectiva en el medio y largo plazo. Fijaros que se ve muy bien la corrección. Por aquí ya veíamos velas muy feas que nos anticipaban que quizás podríamos estar en un techo en la cotización de Tesla. Posteriormente, pues bueno, vimos un poco de titubeo, pero acabó corrigiendo. La vela que estamos viendo ahora mismo esta semana, pues yo diría que de momento, si viésemos un cierre así, sería bastante positivo, incluso si se mantiene un poquito más arriba. ¿Por qué? Pues porque hemos visto una corrección importante durante la semana, pero luego se ha ido recuperando muy bien. Es decir, todo esto que ha entrado por aquí, esa mecha que vemos por debajo, son compras. Y eso que nos indica que ahí ha entrado la demanda. Si acabamos viendo una vela semanal como la que estamos viendo ahora mismo, sería una vela de vuelta que nos indicaría que podemos posteriormente mantenernos al alza. Y eso sería bastante positivo. Vamos a ver también el gráfico mensual y fijaros cómo la pega que tenemos ahora mismo es que sí que es verdad que hace mucho tiempo de esa zona, pero en 2021 marcamos un techo y ahora pues tenemos un nuevo techo por encima. Fijaros que marcamos en el mes de enero, pero fijaros como en el RSI pues ya no hemos conseguido marcar un nuevo máximo creciente. ¿Me preocupa mucho esto que estamos viendo, esto que estoy comentando? Pues no me preocupa demasiado. ¿Por qué no me preocupa demasiado? Pues porque es una divergencia de un periodo muy, pero que muy largo de tiempo. Y para darle mayor importancia y pensar
llegamos a una caída importante, deberíamos perder el soporte de esa divergencia. Y fijaros, tener que perder a lo mejor la zona de los 120, 130. Es decir, de poco nos vale esa divergencia, porque es que no nos anticiparía la caída. Estaríamos muy, pero que muy a toro pasado, en caso de que nos dé una señal más positiva. Y además, fijaros cómo, si vemos que esto se revierte de cara a final de mes, empezamos a ver las semanas positivas y mantiene la tendencia alcista, pues simplemente habría quedado lo que hemos visto en un susto y podría seguir manteniéndose al alza. Entraría el RSI mensual por encima de la zona de 70 y eso marcaría fortaleza y eso nos indicaría que a lo mejor nos vamos a buscar los máximos que hemos visto hace un par de meses. Pero bueno, vamos a ir poquito a poquito y como decíamos en el gráfico diario, lo primero que debemos ver es que supera con bastante claridad a la media de 70 sesiones y como os decía antes, lo debe hacer lo más rápido posible porque como veamos que la media de 6 sesiones se empieza a encallar, la línea azul se empieza a encallar por debajo de la media de 70, que es la línea amarilla, pues la situación se puede complicar y a lo mejor ya sí que nos puede estar confirmando que nos podemos ir a buscar una tendencia bajista. Si ahora toca la zona de la media 70 y vuelve a corregir y se va hasta la media 200, a mí no me gustaría absolutamente nada. Y creo que la situación se seguirá complicando bastante en la cotización de Tesla. Evidentemente, tendríamos que tener el respeto de la media de 200, que actuó como soporte en octubre y podría ser el último de los soportes de toda la subida que llevamos viendo desde, fijaros, abril de 2024. Pero creo que estaría bastante deteriorada la cotización de Tesla en ese punto. Y vamos con la última de las acciones, que no está dentro de la lista de los análisis diarios que solemos analizar, pero me parecía muy interesante la situación que estábamos viendo. Fijaros cómo desde la sesión del 13 de enero hemos visto una subida del 50%, casi una auténtica barbaridad. Y es que ahora nos encontramos en una zona de resistencia muy importante en el gráfico de Alibaba. Fijaros cómo es el techo que veíamos en octubre del pasado año, donde estamos ahora mismo, el techo que teníamos en enero de 2023 y también muy cerquita del techo que veíamos en julio de 2022. La subida ha sido muy vertical, pero lo más positivo de esa subida es que hemos visto dos fases importantes de subida donde hemos visto que el volumen entraba de forma clara. Y fijaros cómo el volumen ha entrado por parte de la demanda. Claramente, y cuando veíamos dudas no entraba volumen, cuando entraba el volumen venía por la demanda, subida muy pero que muy fuerte. Lo que os decía al principio del vídeo es que os traía Alibaba porque a lo mejor empezamos a ver señales ya positivas de que podríamos estar viendo ya al final de toda la caída que llevamos viendo desde 2020 donde estábamos en los 305, fijaros nos hemos ido a llegar a marcar la zona de 60. ¿Y por qué? Pues bueno, evidentemente se ve que tenemos un suelo clarísimo sobre la zona de los 75 desde marzo de 2022 y que esto podría ser un movimiento de consolidación y que podría estar haciendo una especie incluso de suelo redondeado y el techo más importante le tiene la zona actual, los 117, justamente donde estamos en la sesión de hoy, pero es que fijaros que si cogemos el gráfico semanal empezamos a ver ya cosas más interesantes. Fijaros cómo habíamos visto la caída, como en un primer momento la banda media de Bollinger actuaba como resistencia según caíamos, cuando se formó el suelo la media de 70 es la que actuaba como resistencia, pero ya en el mes de septiembre, octubre, cuando veíamos esos estímulos que llegaban a China, fijaros cómo repuntó con muchísima fuerza y ya consiguió superar la media de 70, señal bastante positiva, se fue hasta el techo, el 119, muy cerca de la media de 200 y consiguió superarla, pero al no conseguir mantenerse sobre ella, volvió a caer hasta donde, hasta la media de 70, pero fijaros, la media de 70 ya no actuaba como resistencia, como hacía anteriormente, ahora actuaba como soporte y a partir de ahí, fijaros, como un obús se ha mantenido al alza, ya ha conseguido superar de nuevo la media móvil de 200 sesiones, esto es muy buena señal, necesita superar la zona de los 119 y si supera los 119, el objetivo podría estar aquí, en los 147 y esto empezaría a coger muy, pero que muy buena pinta. Quizás para los que son un poquito más pesimistas dirán, vale, sí, pero fijaros la divergencia que tenemos por aquí. Correcto, tenemos una divergencia clarísima, como un piano. Como un piano. Pero si acabamos viendo el final de la semana, y como ahora veremos en mes, en máximos, eso nos va a marcar fortaleza y eso nos va a marcar que podemos acabar con esa zona de los 119 y que podemos seguir manteniéndonos al alza con muchísima fuerza en el gráfico. Y fijaros cómo en el gráfico mensual estamos ahora en un punto totalmente clave, porque
La zona que no hemos superado ahora mismo es la media de 70. Fijaros como por aquí, en la caída que veíamos en 2021, vimos un rebote en octubre y llegó hasta esa media móvil de 70 sesiones, pero no consiguió cerrar por encima de ella. Y a partir de ahí continuamos corrigiendo. Y en el repunte que habíamos visto en septiembre y octubre, fijaros cómo la media de 70 de nuevo actuó como resistencia. Y ahora estamos consiguiendo superar esa media de 70 sesiones. De ahí la importancia de lo que acabamos de comentar, que el cierre mensual sea en máximos. ¿Por qué? Pues porque aunque sea los 119 no hayamos conseguido superar con claridad esa zona de máximos que venimos viendo en los últimos años, sí que es verdad que conseguiríamos mantenernos sobre la media móvil de 70 sesiones. Y eso sería muy pero que muy positivo. Y eso daría aún más alas a pensar a que estamos revirtiendo toda la tendencia bajista que llevamos viendo desde 2020 y que ya habríamos encontrado un suelo en su cotización. Fijaros, en la zona de los 56, 50. Está el mínimo y a partir de ahí es cuando ha intentado rebotar con bastante fuerza. ¿Será esta la definitiva o no será la definitiva? Pues bueno, esperaremos a ver el cierre mensual, los cierres semanales, a ver si siguen siendo bastante positivos y nos hacen pensar que puede seguir manteniéndose al alza. Y vamos ya, como hacemos ya todos los jueves, a analizar el SP500 una perspectiva más en el corto plazo, que es en el gráfico horario. Y fijaros que la semana pasada decíamos que podríamos estar viendo un canal bajista, algo así, ¿vale? Pero después de lo que hemos visto esta semana, fijaros en esa sesión de ayer miércoles, creo que queda un poquito más claro que lo que estamos viendo es la formación de una figura en forma de triángulo. Fijaros ese techo descendente y esa base ascendente. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros, en un punto totalmente clave. Estamos intentando ver la ruptura por la parte alta y eso sería muy positivo. ¿Qué pasa? Que bueno, de momento pues lo tenemos que coger con pinzas porque deberíamos ver una ruptura más clara. Quizás sería maravilloso irnos a la zona de los 6100, superarla, quizás irnos a los 6110, 6120, a partir de ahí ver una corrección, quizás volver hasta el antiguo techo que tenemos de esa formación de triángulo y a partir de ahí volver a repuntar. Eso sería maravilloso. Yo creo que eso nos marcaría ya la ruptura de todo el movimiento lateral, que ha sido muy largo, fijaros, desde, digamos, del 24 de enero, pero esta ruptura nos podría llegar a hacer pensar que vamos a romper todo el movimiento lateral tan largo que llevamos viendo desde noviembre de 2024. Hace mucho tiempo que no vemos un movimiento lateral tan largo en la cotización del SP500. Por lo tanto, ahí va a estar la clave. Que vemos que ahora empieza a retroceder, porque ayer también pintaba bien. Fijaros, empezaba a repuntar la sesión del martes, no la de ayer. Parecía que nos acercamos a la parte alta, pero luego empezamos a ver la sesión de ayer, caídas bastante importantes con ese dato del IPC y nos acercamos a la parte baja, fijaros. Y esa media de 200 actuó como soporte. Lo positivo es que ahora fijaros cómo también ha actuado como soporte la media de 70 al final de la sesión de ayer y eso es positivo y eso ha impulsado de nuevo a la cotización hacia arriba. Por lo tanto, estamos en una zona ahora mismo totalmente clave en el SP500. Lo veremos a fondo ya en el vídeo del resumen semanal del domingo, este índice y el resto de índices que solemos analizar. Así que bueno, nos dejaremos un poquito ya más para el domingo esos gráficos diarios, semanales y mensuales. Así que ya con esto me despido y con esto despedimos la semana viendo estos vídeos de los análisis diarios, donde analizamos esas tres acciones. Ya como os decía, el vídeo del domingo comentaremos un poquito qué ha pasado durante toda la semana, sacaremos alguna que otra lectura, analizaremos todos los índices, veremos datos interesantes que hemos sacado durante toda la semana, ese calendario económico, es decir, veremos cosas como siempre bastante interesantes. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo nos vemos de nuevo y hasta entonces, porque tenéis todos muy buen fin de semana.